Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast América Entre Líneas. Somos Zaira Vargas y Andreas Orne, sus presentadores, trayéndoles un podcast donde discutimos los últimos libros, especialmente los que tienen que ver con nuestro continente. Así es. Hoy nos estaremos enfocando en el libro Mi América, de Martín Caparrós, del cual resaltaremos los aspectos más importantes y aquello que no nos convence del todo. Yo me centraré principalmente en el capítulo sobre Bogotá, mientras que Andreas les hablará sobre el capítulo que se enfoca en la ciudad de Miami. Para contextualizar, Mi América es una recopilación de escritos del reconocido periodista argentino, donde se abarcan diferentes perspectivas sobre las ciudades principales del continente, incorporando crónicas, entrevistas, análisis y aún poemas para dar una nueva visión de Latinoamérica. Ahora sí, ¿empezamos? Caparrós describe a Bogotá como una ciudad escondida, rodeada de esas y separada por estratos sociales, con un clima frío y grisáceo, donde las personas son muy formales y escondidas, y la vida se termina temprano. Y no solo por miedo, sino porque las labores empiezan muy temprano. Además de que es una ciudad sin un objeto representativo conforme a su identidad, pues Bogotá no tiene nada en comparación como a otras ciudades, así como Nueva York con la Estatua de la Libertad o Francia con la Torre Eiffel. Martín propone que este objeto representativo de identidad podría ser el barrio La Candelaria, ubicado en el centro, donde hay casas coloridas y antiguas. Siente que esa es una manera en la que Bogotá puede transmitir su cultura. Sin embargo, yo creo que Bogotá es más que las casas antiguas que había. Y aunque actualmente lo que hay son muros, ladrillos, edificios y lo más parecido a nuestro objeto representativo puede ser la Torre Colpatria, considero que Bogotá tiene mucho más que ofrecer que personas ignoran. Lo que me lleva a analizar en las diferentes perspectivas que tienen las personas, desde los bogotanos o las ciudades y países externos. Pues si no hay un objeto que nos identifique, quiere decir que no hay algo representativo que nos simbolice. Por ejemplo, la cultura, digamos, nos cuestiona si algún día tendremos un objeto en el que nos sintamos identificados. Y yo realmente creo que en un solo objeto no se puede dar toda la simbología o el significado que encierra una ciudad. Además de que se evidencia o se estigmatiza como una ciudad triste, plana, sin posibilidad de comunicación, poco empática, saturada por muchas cosas que hay alrededor y en el diario de vivir. Y en lo que probablemente estoy de acuerdo es que hay ciudades en Colombia donde se siente la alegría de las personas, el acojo por las otras personas en diferentes lugares. Pero en Bogotá son más separados, son más fríos y un poco alejados, formales, lo decía Martín Caparrós. Actualmente no creo que formales del todo, pero sí con un lenguaje diferente y distinto a los que se pueden encontrar en otras ciudades. Por ejemplo, hace una crítica al lenguaje que hablan los bogotanos como un lenguaje formal y que lastimosamente comparto y soy consciente de que en Bogotá se ha visto muchos comentarios estigmatizadores hacia otros lugares por no tener ese vocabulario recto o formal que ellos sí tienen, que nosotros los bogotanos sí tenemos. Si bien Martín abordó temas cruciales de la ciudad, como la violencia, el narcotráfico y esas problemáticas que marcaron no solo a Bogotá sino a Colombia en general, siento que pudo haberse enfocado sobre algunas problemáticas sociales que yo evidencié durante las crónicas. En cuanto a Miami, en fuerte contraste, es una tierra de eterno verano y calor, donde no abunda la privacidad, sino que uno de los propósitos de la ciudad es ser vidriera para mostrar dinero, según escribe Martín Caparrós. En Miami se construye una nueva identidad de lo que es ser latinoamericano, porque no solo es el dinero el que manda y da estatus, sino que se crea una cultura híbrida, donde las personas pueden ser latinoamericanas, pero un poquito más. Por esto, existe la unión fuerte entre los así llamados latinos, quienes tienen una historia compartida. Y aquí un paréntesis. Qué interesante que aquí en Latinoamérica nos dividamos por países, como si tuviéramos orígenes distintos, cuando en Miami pasa lo opuesto. En fin, quienes migran a Miami desde Latinoamérica asumen una nueva identidad, la cual se puede ver representada en los nuevos acentos, un español más americanizado y estilos de vida que buscan alcanzar el éxito que han visto a través del televisor. Esto por la influencia de la cultura capitalista, pero también porque es una ciudad muy diversa, que une a migrantes de muchos países latinoamericanos. Claro, eso me lleva a analizar esos problemas sociales masificados que hay. Por ejemplo, en Bogotá, al dividirse por estratos,
Se evidencia que en el norte hay muchos edificios de ladrillos, árboles enfáticos, guardias por todo lado, calles anchas y limpias, casas más nuevas y altas, tiendas más pretenciosas y caras que se representan como una división entre la sociedad, utilizadas como una forma de poder distinguir o separar esas clases sociales que hay en Bogotá. Una de las personas en las crónicas narraba que los ricos eran únicamente blancos o que en el norte solo se encontraban blancos, que es algo que para mí es muy generalizado y estigmatizante. Yo soy consciente de que no existen personas blancas únicamente en lugares de alto prestigio. Entonces creo que es un estigma que se tiene en gran parte de la sociedad. Si bien la clase alta se ha querido distinguir, diferenciarse, ser más exclusivos, el capitalismo promueve el ascenso social en la sociedad, una forma en la que le ha dado fuerza a este pensamiento y estigma que se ha realizado por parte de todos. De igual forma, la xenofobia que hay en Bogotá. Analizando varias crónicas, las personas lo llaman la invasión veneca a los asaltos y asesinatos venezolanos, pues gracias a su llegada muchas cosas se han visto afectadas, como el sistema de salud. Los hospitales públicos tienen la obligación de atenderlos, y esto genera una división entre nacionalidades y pensamientos masificados, a tal punto de llegar a indignar y a menospreciar a las personas por su nacionalidad. Es algo de lo que no se abordó a profundidad, pero son rasgos que de una u otra forma han representado a las personas que viven en este lugar. Es importante entender esto porque aquí en Latinoamérica se ha vendido a partes de Estados Unidos como el mejor lugar para ir a vivir, entre ellos Miami, pero realmente no se toma en consideración que muchos de los problemas que nosotros identificamos aquí, que son razones para mudarse, para migrar, también ocurren allá y con la misma frecuencia. Es interesante ver que Miami hoy es una ciudad fervientemente conservadora, uno de los puntos de mayor influencia de Trump, cuyo estado tiene un gobernador, Ron DeSantis, quien ha dado un giro decisivo hacia leyes antiprogresistas. Esto considerando que es una ciudad mayoritariamente migrante. En mi opinión, tiene que ver con una interiorización del imaginario colectivo, de aceptar y abrazar el sistema capitalista y materialista que lo sostiene, el cual está más fuertemente ligado a la rama republicana. A la vez, otra influencia es provenir de países donde el socialismo ha dejado marcas permanentes. En cambio, Bogotá nunca había sido de las ciudades que un extranjero desee visitar, por la idea de la violencia, por los comportamientos e incluso la cultura que tienen los bogotanos. Además de que hay otro estigma por parte de otras ciudades e incluso en el exterior, donde se cree que los bogotanos son troncos para bailar. También es interesante ver el imaginario que rodea a Miami, porque es una ciudad deseada a la misma vez por migrantes, políticos latinoamericanos y multimillonarios americanos. Esto considerando que antes la Florida era vista como un área cenagosa e indeseable. Hoy es el destino turístico de Latinoamérica, donde la gente va a comprar más barato, por así decirlo, y otras personas migran para cumplir el sueño americano. Este es un asunto de comunicación, cómo Miami ha sido vendida y masificada, un lugar donde el despilfarro domina, donde se dice que trabajando arduamente se puede construir una vida como la que se ve en los videos de reggaetón o las películas americanas, el hogar de las fotos mágicas de Disney World y los centros comerciales, a los cuales solo se llega en carro, un lugar donde todos pueden y deben tener un carro. Sin embargo, Caparrós no aterriza completamente en la realidad de Miami para muchos. Por ejemplo, dentro de Estados Unidos, Miami ha adquirido una mala fama, justamente por todo lo que muestra. Para esto, recuerdo a un profesor americano que le hizo una pregunta a mi clase. ¿Qué es lo que ustedes tienen con Miami? No sería mi destino de vacaciones ideal. En Estados Unidos, muchas personas ven a Miami como la ciudad que decepciona, que vende una promesa, pero nunca la cumple, porque esa promesa realmente es para las personas más ricas. Martín Caparrós reconoce esto. Sin embargo, no es tan enfático al describir las formas en que Miami es vista. Y ya hablando de Bogotá, una de las cosas que sí identifican a las personas es que se unen para ayudar a los demás, así eso signifique pasar por encima de quien sea, al contrario de la ambición individual que impera en Miami. De igual forma, ha habido una transformación en la construcción de identidad, pues si bien los bogotanos son muy conservadores, ahora ya se han normalizado lugares como el Teatrón para que las personas tanto homosexuales como heterosexuales puedan compartir sin sentir rechazo. Es un avance que también
fue utilizado por el sistema mercantil capitalista, generando un sentido hacia las personas para que recurran a estos lugares y de paso normalicen el tema que era muy estigmatizado como lo es la comunidad LGTBI. Ya para terminar nuestra comparación en base al libro, no podría hacer falta preguntarnos sobre el título que le da capa rosa a Miami, la capital. ¿Es en realidad la capital? Por una parte sí, Miami se ha vuelto el centro de muchos imaginarios, intercambios entre nacionalidades, planes de vacaciones e influencias culturales. Además, es un crisol latinoamericano, donde se unen personas de nacionalidades distintas bajo una identidad compartida. Interesante. De igual forma, en Bogotá la denomina la ciudad rescatada, ya que pasó de ser una ciudad triste a una ciudad con un poco de educación. Era un interés que tenía Mockus, donde le dio paso a acciones para transformar los comportamientos de las personas. Y es que esto se dio de manera masificada, puesto que todos tenían un ideal o un pensamiento de que Bogotá era una ciudad triste. Pero después de que Mockus estratégicamente implementó unas iniciativas para cambiar ese pensamiento que tenían las personas, pues se dio cuenta que el problema era que faltaba apropiación por parte de los mismos ciudadanos. Realmente considero que sí es importante pensar en que para una mejora de vida es fundamental la apropiación de este lugar, así como lo implementó Mockus en su momento. Pero desde lo que vemos en Bogotá, mientras se comparan las cifras como la desigualdad y ciertos imaginarios colectivos, las formas de vivir y pensar son aún muy distintas. Miami está lejos de dictar las formas de vivir en Latinoamérica y de muchas maneras es solo un sueño dentro de la dura realidad latinoamericana. Es un centro desligado, una América paralela. Pero ¿tú qué piensas? Dínoslo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio.